¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, esta sesión es la número 2 de nuestro taller y vamos a ver lo que es detectar nuestras emociones. En estos momentos, como lo sabemos, pues es importante darnos un tiempo para empezar a hacer una introspección y ver cómo andamos en este tema de las emociones. La situación es que pues todo este mundo está cambiante, como hace rato lo platicábamos en nuestro encuentro, es en realidad una situación complicada que aparte de la pandemia, todos los problemas que están ocurriendo a nivel mundial nos pudieran estar generando estrés, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestro día a día, en la convivencia con nuestra familia, con nuestras amistades, nosotras mismas. Entonces es importante que entre mejor nos conozcamos y podamos entender lo que nos está pasando también en nuestro interior, va a ser mucho más llevadera y más feliz nuestra existencia aquí. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer el concepto y los tipos de emociones para poder detectarlas con facilidad. Y ya si Dios quiere, en nuestra próxima sesión vamos a ver lo que es el manejo de emociones. ¿Pero qué son? ¿Se escucha bien, Marlita? Sí. Se escucha un eco. Ustedes me dicen. Ahí ya se escuchó bien. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, podemos decir que las emociones son consideradas como una reacción normal de todos los seres vivos. Y puede ser favorable o desfavorable dependiendo del tipo de esa emoción. Es una situación condensada, resumida, que pasa por unas partes de nuestro cerebro y que dependiendo de eso es como la persona va a reaccionar. Podemos decir que es un conjunto de reacciones neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. La mayoría de nosotras, no sé, habrá quien me diga que no, pero cuando vemos un insecto así como que de golpe, nos asustamos, ¿no? Porque a veces hay unos bichos muy feos. Yo en lo particular le tengo miedo a las arañas. Entonces, si veo una araña, pues sí me espanto, ¿verdad? Y si es una tarántula, peor. Entonces, las emociones son generadas en el sistema límbico, que es una parte de nuestro cerebro, y esa función está relacionada también con el aprendizaje, la memoria, porque de las emociones se van a desprender otras cosas. Miren, y aquí les muestro cómo es que funciona. Dentro de nuestro cerebro tenemos una parte que es la amígdala, que está en la parte interna, el tálamo y el córtex visual. Vamos a tener un córtex por cada uno de los sentidos que tenemos. Hay una parte para el tacto, para la vista, para el olfato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona una emoción? Cuando nosotros vemos algo que nos sorprende, que de momento nos impacta, es en el momento en que se genera una emoción. Puede ser favorable o desfavorable. Por ejemplo, en este caso yo les comentaba, a mí me da mucho miedo las arañas. Entonces, ¿qué pasa? Veo una araña y me espanto. A lo mejor brinco, no lo pienso. Es la primera impresión que a mí me surge, esa es una emoción. No la proceso, no la pienso, es algo que yo no me esperaba que suceda. Por ejemplo, vamos caminando en la calle y de pronto nos fijamos al cruzar, pero sin saber de dónde pasa un auto a toda velocidad y apenas alcanzamos a hacernos para atrás. Esa reacción es instintiva y es una emoción, es un susto. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chiquillas hermosas? Ok. Bueno, entonces podemos decir que las emociones son procesos fisiológicos primarios e instintivos, como les decía. Es algo involuntario, es algo que no se piensa. Precisamente sirven para la supervivencia y facilitan nuestro aprendizaje. De acuerdo a nuestras emociones y cómo en un momento se va a ir registrando en nuestro cerebro, va a hacer que se genere una experiencia que nos sirva en un futuro. A lo mejor lo que antes me asustaba en un grado muy elevado, ahora ya tal vez más adelante no vaya a ser así. No se procesan, como les comentaba, porque es una reacción inmediata, puede aparecer sin que realmente se note o se produce antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar
qué es lo que ha motivado la emoción. Y precisamente por esa situación son temporales. Miren, aquí tenemos, las emociones pueden empezar a activarse antes de que la mente sea consciente de ellas. No sabemos, como les decía, es algo inesperado. Por lo tanto, son difíciles de controlar esa situación que nos despierta la emoción. También las emociones pueden anular nuestros impulsos fundamentales. Si a lo mejor yo estoy concentrada viendo algo y de pronto recibo un impacto, cierta emoción, puedo bloquear lo que yo estaba haciendo. Mi cerebro puede bloquear lo que yo estaba haciendo. Entonces, por eso las emociones son potentes y difíciles de reprimir. Pero ¿qué pasa? El escenario no es totalmente negativo, sino que en realidad, si yo me conozco, si yo empiezo a detectar qué son lo que me generan esas emociones, pues en base a esa experiencia, en un futuro, las puedo a lo mejor controlar y canalizar para que no tengan un efecto adverso en mi persona. Toda emoción constituye un impulso que nos moviliza para la acción. Como les comentaba hace rato, el hecho de que si yo voy caminando por la calle y pasa a toda prisa un auto y yo me hago para atrás, pues ahí estoy salvando mi vida, ¿verdad? Ese impulso me está ayudando a yo mantenerme en una situación a salvo y evitar el peligro. ¿Cómo se clasifican las emociones? Hay 5 emociones básicas que son instintivas, no aprendidas. Tenemos el enfado, el miedo, la felicidad, el amor y la tristeza. De estas 5 emociones se van a desprender muchas más que vamos a ver un poquito más adelante. Pero estas son las que vienen con nuestro paquete en nuestra cabecita. No las podemos aprender. Allá en la casa, ¿cómo están todas? ¿Todos bien? Marlita, ¿se escucha bien? Ok. Bueno. Y aquí vamos a entrar en un tema polémico e interesante. Emociones contra sentimientos. ¿Quién me apoya? Ceci, ¿crees tú que las emociones y los sentimientos son lo mismo? Emociones y sentimientos. Ajá. ¿Que si son lo mismo? Sí. Ay, jole. ¿Qué opinan? Pues. ¿Quién más nos ayuda? A ver, chicas hermosas. Yo creo que es diferente, ¿no? Son diferentes, ¿no? ¿Por qué, Ceci? Siento que las emociones las recibes del exterior. Uh-huh. Y los sentimientos los tienes ya. Uh-huh. Las emociones, pues es lo que tú decías, de que si pasa que si pasa un carro o si ves una araña, pues lo estás recibiendo del exterior. Y el sentimiento, pues es algo que tienes interno, ¿no? Uh-huh. No sé si esté mal dicho. No, está excelente, Ceci. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Mari Carmen, ¿nos ibas a apoyar con algo? Bueno, aquí yo creo que es una lucha intelectual, porque van tan unidos, están tan cercanos, pero pues yo creo también, como decía Ceci, la emoción es algo biológico, es algo, no voy a decir instintivo, porque no creo que tengamos instintos, pero sí es algo impulsivo. Y el sentimiento es ya una manera de manejar las emociones y de canalizarlas a los sentimientos, que tú eres más libre de escoger qué sentimiento vas a aplicar a esa emoción, más o menos. Excelente, claro que sí. Muchas gracias, chicas hermosas. Tienen toda la razón. Así está este tema. Miren, vamos a pasar a esto.
Entonces decíamos, ¿serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Alguien que opine que son iguales? Allá las chicas del coro, Gaby, Marlita, ¿qué opinan? Llegaste al micrófono, ya está Gaby. Pues yo pienso que no es lo mismo una emoción que un sentimiento. Entonces, ¿opinas que no, Gaby, que no son iguales? Ok, gracias, Gaby. Puede llevar a un sentimiento. Miren, aquí tenemos un poquito más claro. Un sentimiento es una expresión, mande. Imagino que la emoción como que es más instantánea en el momento, o sea, estás viviendo alguna situación, no todas las emociones vienen en ese momento, como una reacción. Ha llegado a una situación ya. Listo. Gracias, Norita. Así es, chicas. Entonces, miren, vamos a ver lo que es un sentimiento. Es una expresión mental de las emociones. Como bien Ceci, Mari, Norita, Gaby nos compartían, no son lo mismo, sino que primero ocurre una emoción, el cerebro la procesa y luego ya ocurre un sentimiento. Hace rato veíamos con el ejemplo que les ponía yo de la cabecita, de la amígdala, del córtex visual y del tálamo. En el caso de la emoción, cuando ingresa por alguno de nuestros sentidos, se procesa de forma que va directamente a la amígdala y reacciona, así como impulso. En cambio, en el sentimiento tiene todos esos pasos en donde entra por alguno de los sentidos, viaja al córtex visual, que es donde se va a procesar la información, y la amígdala es la que ya reacciona. Pero en ese proceso es donde el cerebro va a asimilar con todos nuestros conocimientos que tenemos, con la inteligencia, con la voluntad, y va a empezar a ponerle nombre a esa emoción, a saber cómo procesarla. Por eso aquí les pongo, un sentimiento es igual a emoción más un pensamiento. Ahí está interviniendo todo lo que está acá adentro, todas nuestras demás habilidades. En el curso que nos dio, en el taller que nos dio Marta Alicia, nos decía que en la amígdala se depositaba lo negativo y lo positivo, ¿no? Así es. Y que ahí se podían, como dijera, manejar o que las cosas fueran mejor, ¿no? Para que no sintiéramos tanta cosa negativa dentro de nosotros. Poderla controlar hasta cierto punto, pero ahí es donde tienen que intervenir otras partes. Por ejemplo, lo que yo te decía hace rato, también nuestra inteligencia y la experiencia, todas esas cosas van haciendo un cúmulo de conocimientos que nos van a ayudar a procesar en un futuro toda esa información. Por ejemplo, aquí estoy poniendo lo que son las emociones básicas, como el amor, la vergüenza, pero ya después les estoy colocando lo que son los sentimientos. De esas emociones que pudiéramos percibir de un hecho, como ya con otros elementos se nos convierten en un sentimiento, porque ya pasa más tiempo, porque ya lo procesamos, porque ya tuvimos tiempo de analizarlo, nuestro cerebro ya lo pudo asimilar. Entonces, por ejemplo, del amor se desprende la aceptación, la simpatía, la confianza, la amabilidad, la afinidad, la devoción, la adoración. En el caso de la vergüenza, se desprende la culpabilidad, la molestia, el remordimiento, la humillación, el arrepentimiento y la mortificación. ¿Sí? Dentro de lo que es el placer podemos encontrar la felicidad, la alegría, el alivio, el deleite, la diversión, la euforia, el éxtasis y la gratificación. Si pensamos en cada una de estas, ¿cómo es que nos produce?
por ejemplo, la felicidad. Cuando estamos súper contentas, pues realmente es algo placentero, ¿cierto? Nuestro cuerpo se siente bien, empezamos a sonreír. Todas esas experiencias van ayudándonos también nosotros a reflejar qué es en ese momento lo que estamos sintiendo. La tristeza, dentro de la tristeza podemos encontrar la melancolía, el pesimismo, la pena, el pesar, la autocompasión, la soledad, desesperación, nerviosismo, preocupación y consternación. En el temor tenemos la ansiedad, la aprensión, el nerviosismo, otro tipo de preocupación que también nos pudiera dar temor porque dices, no sé qué me está pasando, la consternación, inquietud, la cautela, incertidumbre, pavor, el miedo, el terror, y a niveles patológicos o ya de enfermedad, la fobia, que ya es cuando es un nivel exagerado y no se puede controlar tan fácilmente y se requiere de alguna ayuda psicológica. En la sorpresa tenemos el asombro, la conmoción, el desconcierto. En la ira tenemos furia, resentimiento, cólera, exasperación, fastidio, irritabilidad, hostilidad, violencia y ya cuando es algo patológico, el odio. En cuanto al disgusto, tenemos el desprecio y el menosprecio. Aquí quiero hacer un paréntesis que estas dos palabras no es lo mismo, el desprecio que el menosprecio. En el desprecio es que estamos rechazando totalmente algo o a alguien que nos disgusta demasiado, y en el menosprecio es que no estamos dando el valor adecuado a esa persona. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto, chicas? ¿No? Se podría decir que estas son las emociones negativas. Sí, las últimas, sí, Ceci. Y entonces estas emociones y lo que está en la lista de abajo son los sentimientos que generan esas emociones. Porque tú de momento puedes sentir coraje o ira, pero si ya lo procesas, vamos a poner un ejemplo. Tú vas cordial en el supermercado, ¿no? Y de pronto alguien te pega con el carrito y tú así como que reaccionas mal porque dices, oye, me lastimó. En ese momento te pudiste haber enojado, ¿no? Pero luego resulta ser que esa persona ni disculpas te pide. ¿Tú qué sentirías? De momento es el enojo, pero luego cuando ya tu cabeza lo está procesando, ¿qué sentirías, Ceci? Pues que no se fijó, que la disculpo, que no tiene por qué llegar a más extremos y que no me voy a enojar por una cosa así, ¿no? Que fue un accidente como le pasa a cualquiera. Bueno, pudiera pasar así. Hay personas que a lo mejor no son tan lindas ni tan amables y de ese momento, porque los he visto que ocurre algo así muy común en el súper, se voltean furiosos a reclamar porque el otro no pensó o no hizo o no sintió lo que esa persona sintió. No supo controlar esa emoción y se le generó un sentimiento diferente. Entonces, si podemos ubicarlos un poquito mejor, pues nos podemos ayudar también nosotras cómo manejarlos. Después era lo que les decía, vamos a comentar eso. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma la conciencia de ella. Los sentimientos sirven para impulsar cambios en nuestro propio comportamiento y para obtener lo que necesitamos de los demás. Si se fijan, si yo me muestro, a lo mejor no lo hago a propósito, pero si yo me muestro consternada, a alguien que me conozca va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? A lo mejor es una manera de pedir ayuda sin darme cuenta y obtengo de los demás lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque las emociones van a generar
un lenguaje verbal en nuestro, perdónenme, un lenguaje no verbal en nuestra cara, en nuestras expresiones, que van a ser más fáciles de detectar, y prácticamente todos compartimos lo mismo cuando nos enojamos, cuando estamos contentos. Los sentimientos ya son más difíciles de detectar porque ya intervienen los pensamientos. Ya no tan fácil me voy a dar cuenta lo que alguien más necesita. Miren, y aquí tengo unas comparaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre las emociones y los sentimientos? Esta tablita se las puse como para reforzar lo que ya hemos estado viendo. Las emociones son estados físicos y los sentimientos son asociaciones mentales, reacciones a las emociones. Las emociones son una reacción a un estímulo, como lo veíamos, y los sentimientos son un estado de ánimo estable. Como ya fue más procesado, ya se queda más tiempo. Las emociones son inconscientes e inmediatas, y los sentimientos son conscientes y progresivos. Tal vez va a ir aumentando la intensidad de ese sentimiento de acuerdo a cómo yo lo disponga. La emoción es corta, los sentimientos son largos. Las emociones ocurren antes de que intervenga la razón, y los sentimientos surgen después de interpretar y pensar toda la situación. Las emociones por tal motivo son más intensas, y los sentimientos son menos intensos que las emociones, pero más profundos. ¿A qué me refiero con esto? Que pudiéramos decir que una emoción como es súbita va a ser superficial, pero en cambio los sentimientos van a ser menos intensos porque yo ya los procesé, pero van a calarme más a lo mejor en mi pensamiento, en las reacciones que yo puedo tener internamente con respecto a esa emoción. ¿Sí? Lo que les decía hace rato, las emociones pueden ser fácilmente observadas por otros. Se pueden dar cuenta si estoy enojada, si estoy contenta, si estoy preocupada, pero los sentimientos son más fáciles de mantenerlos en privado, porque yo no voy a andar así divulgando, ay, cuánto amo a esta persona. No, yo lo traigo adentro de mí, o cómo estimo a mi amiga. Son cosas que son mías y que no se van a detectar tan fácilmente. Acá las emociones son estados pasajeros y, como decíamos, los sentimientos llevan a decidir y a vivir de cierta manera. Perdón por la voz, pero le comentaba a Marlita que traigo una laringitis de esas buenas, entonces discúlpenme. Pues cuídate. ¿No te duele para hablar? Un poquito, Ceci, por eso estoy así como que siento que estoy levantando lo más que puedo la voz, pero espero que me escuchen bien. Aquí les puse el dibujito de un cerebro para que veamos dónde está el neocórtex, que es la parte racional, que nos ayuda a pensar. Aquí está el cerebro límbico o el sistema límbico, que es lo que estamos platicando de las emociones. Y en esta otra parte está el cerebro que le dicen reptiliano, que es donde vamos a poder tomar, perdón, donde se va a concentrar la reacción para poder conservarnos nosotros, que es el actuar. Y eso va en base también a las emociones y a los sentimientos que tenemos. Y les quiero poner este video. Me dicen si se escucha bien, por favor. ¿Sí se escucha, Carlita? Sí.
Hola. ¿John? Siento llegar tarde. Hola, tú debes de ser Scarlett. Sí, es un placer conocerte. El placer es todo mío. Siéntate. Sí, claro. Bueno, espero que tengas hambre, porque ya he pedido la cena. Oh, genial, porque me muero de He hambre. pedido algo bajo en calorías y alto en cero accidentes. Así evitamos que engordes. ¿Perdona? Aunque es obvio que tú no tienes ese problema. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos preciosos. Menudo acento. Es francés, ¿verdad? No, más bien de Wisconsin. El queso más puro que hay. ¿Alguna vez has probado el queso de Wisconsin? Oh, el queso me da gases. ¡Oh, la cena ya está aquí! A ver cómo sale. Espero que estés preparada para el plato fuerte. Me refiero a mí, claro. La cena ya está lista. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Estoy bien. Mira lo bien que estoy. Es hora de bailar, de verdad. ¡Olé! ¡Esa pelvis! ¡Manos de jazz! ¿Qué me dices? ¿Te apetece probar el postre? ¿Pero qué pasa contigo? Todos son iguales. Scarlett, espera un momento. ¿Qué quieres? Scarlett, mira, lo siento, me he comportado como un idiota. Sí, y mucho. ¿De qué iba todo eso? Mira, sé que parece que estoy loco, pero mi mente ha estado fuera de sus cabales fingiendo ser alguien que pensaba que te gustaría más. Pero quiero enseñarte quién soy en realidad. No sé yo. ¿Podemos ir a bailar? Me gusta cómo suena eso. Y dime, ¿tienes algo más en mente? Bueno, ¿para cuándo esa segunda cita? Nada de citas. ¡Formemos una familia! ¿Qué les pareció el video, chicas? ¿Por ahí quién anda? Que lo- Pues les pareció? está un poquito agresivo, está un poquito agresivo y nos refleja varias emociones ahí. Sí, Betty, ¿cómo cuáles detectaste? Pues mira,
como que el muchacho como muy autoritario, muy impulsivo, y esos que quieren que se haga lo que ellos quieren nada más. La muchacha al principio, pues hasta temerosa, y después resulta que ella fue más agresiva porque quería ir más adelante. Muy impulsiva. Como Así que ahí se ven de todos los sentimientos mezcladitos. Emociones y sentimientos mezclados. Así es. Gracias, Betty. ¿Quién más nos quiere compartir qué opina del video? El cerebro de él, dependiendo de la parte que le activara, era como estaba reaccionando, como tú nos pusiste primero, ¿verdad? Entonces, primero quiere ser amable, quiere ser como debe ser en una relación que esté iniciando, pero de la otra parte le dice, no, hay que lograr lo más que se puede, o aviéntate, o sea, la actitud de cada uno es depende de la parte de tu cerebro que dejes actuar. ¿Eh? Si te domina la del instinto, la del impulso, o la del razonamiento, tranquilo, así es como lo veo yo, porque nuestro cerebro reacciona en instantes de un cambio a otro. Es lo que más se me ahí también con el video. Así es, muchas gracias. ¿Quién más por ahí? ¿Quién levantó su manita? Mari. Bueno, yo creo que como todo video didáctico, vamos a decirlo así, está exagerado, pero creo que representa muy bien, sobre todo, pues, si se lo das a gente joven que representa muy bien la lucha, porque es una lucha entre las emociones o los impulsos y pues las decisiones y el pensamiento racional, ¿no? Entonces, pues yo que está muy simpático, digo, está exagerado porque es cortito, pero pues a la larga muestra lo que a veces el impulso te quiere empujar a hacer y cómo pues tienes que frenar y ya reaccionar dominando tus impulsos, que son tus emociones, ¿sí? Porque pues pues claro, puedes ver porque yo he visto a muchas chicas, ¿no? Que dicen, ay, tengo ganas de agarrarlo y besarlo, pero pues ya sabes que no lo vas a hacer porque van a decir, estás loca. Igualmente, pues los muchachos son muy visuales, entonces yo creo que la ves y dices, wow, o sea, pero pues es ese equilibrio que es la madurez en donde aprendes a interpretar tus emociones y canalizarlas correctamente un sentimiento. Y bueno, al final te pones, y claro, está muy acelerado y ella, pero pues como que ya se encuentran en el amor, vamos a decirlo así. Me parece muy bueno, muy ejemplificado, sobre todo para ver esas diferencias exageradas. Gracias, está bueno. Gracias, muchas gracias, Mari. Así es, realmente, sí, como dices bien tú, está exagerado, pero nos deja ver con claridad cómo el impulso nos lleva a hacer cosas sin pensar. Y entonces cuando estamos interactuando con alguien más, lo difícil que es que el otro te capte o te reciba bien esa reacción. Entonces dice la chava, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Una vez que logra concentrarse y a lo mejor esa emoción ya pasa a procesarse por el pensamiento, entonces ya es un sentimiento, ¿verdad? Y entonces cuando ya a lo mejor nos podemos inclusive hasta comunicar mejor. Ahora, a mí me gustaría mucho que las más que pudieran de ustedes me dijeran hoy cómo se siente. Que después de ahorita lo que platicamos, evalúen un poquito hoy cómo se siente. En este momento. Yo por pronto, una cosa que me hace recapacitar es ser más consciente y más moderada en mis reacciones, porque sí soy bastante impulsiva.
Entonces, después de la reacción de impulso, después de oír todo esto, pues me centra a que debo de controlarlo para ser más estable. Porque si no, tú mismo no tienes paz interior. Porque después de que actúas impulsivo, viene la reacción y te sientes mal. Entonces, sí me queda muy claro que hay que hacer las cosas con más conciencia y menos impulso. Muchas gracias. ¿Quién? Mande, ¿quién me habló? Yo, Erika. Guille. Guille, cuéntame, Guille. Mira, hace un rato decía Ceci que en la amígdala se deposita lo bueno y lo malo. El estar consciente de nuestra inteligencia y voluntad nos ayuda a discernir todas las emociones y los sentimientos, porque muchas veces cuando estamos nosotros o tenemos un problema, de momento hablas con el estómago, no con el corazón. Y eso es muy importante, saber procesar los sentimientos y las emociones. Porque si nos dejamos ir por eso, pues no, por eso dicen, el amor es una decisión. El estar bien, yo creo que también. Yo he decidido estar bien. Es muy importante saber discernir en el momento que nos suceden las cosas. Estoy de acuerdo que en un día, ¿verdad?, te dan una mala noticia y pues te mortificas y se te viene el mundo encima. Pero ya al día siguiente tú ya la procesaste y ya lo ves de diferente manera. No estancarnos en esa situación. Excelente, Guille. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Por ahí, Norita creo que quería participar. Relacionado con lo que dice Guille, ¿verdad? O sea, nuestra naturaleza te dan las emociones y los sentimientos. Pero ¿cómo entra aquí? O sea, primero el conocimiento, ¿verdad? Que me doy cuenta, estoy consciente. Pero entran también las virtudes, ¿verdad? Porque a lo mejor soy muy emotiva o no sé, reacciono, o muy enojona, y como la prudencia, por decir, o la templanza, o la paciencia, son lo que yo tengo que, a eso me lleva, ¿verdad? Porque ya me conozco, ya sé que reacciono, ya sé que hay una situación en que me pone de esta manera, entonces como ese Guille, o sea, no me dejo llevar, ¿verdad? O sea, eso me lleva a actuar bien, a irme como autocontrolándome, autogobernando, el conocimiento. Excelente, muchas gracias. Y eso precisamente lo que acabas de mencionar, Gaby, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en nuestras siguientes sesiones. Es de nuestro interés del equipo de formación, que después veamos una sesión de cómo podemos controlar esas emociones, cómo podemos manejarlas y de qué herramientas vamos a disponer precisamente para que podamos llevar a cabo un mejor control de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque finalmente pues ese es nuestro beneficio, en que estemos lo mejor posible en la relación con todos los demás, pero principalmente con nosotras mismas. Como decía por ahí nuestra compañerita, a veces no te sientes en paz contigo mismo, porque vas con tanto trote, con tanto relajo, a lo mejor disgustos, aprensiones y todo. Entonces, si aprendemos a identificar primero, ponerle nombre y apellido a la emoción, al sentimiento que tenemos, entonces va a ser más fácil trabajarlo, poderlo controlar o inclusive transformarlo. ¿En qué? En nuestro beneficio. Que de lo negativo se pase a lo positivo. Y pues yo hoy quiero compartir que me siento feliz, me siento emocionada de poder estar con ustedes, aunque sea a distancia. Espero de verdad, de todo corazón, que les haya gustado mucho este material y que nos llevemos algo bueno para reflexionar durante el día, durante toda la semana. Hasta la próxima, si Dios quiere que nos podamos ver la próxima semana. Y les agradezco infinitamente su participación y su atención. Muchas gracias, hermosas. Y vamos a cerrar con la oración. Gracias a ti, Erika. Señor. Gracias, Mari. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias.